Bienvenidos a un nuevo episodio de Fascinaciones Globales. En esta ocasión, te sumergirás en la aterradora historia detrás de la película Scream. ¿Sabías que esta saga de terror se basó en un caso real? Vamos a descubrir la verdadera pesadilla que inspiró una de las franquicias de horror más icónicas. En agosto de 1990, un oscuro capítulo se desató en Gainesville, Florida. El destripador de Gainesville, conocido como Danny Rolin, violó, mutiló y asesinó a 5 estudiantes en tan solo 3 días. Su modus operandi aterrorizó a la comunidad universitaria. Las víctimas eran jóvenes estudiantes, aterrorizadas en sus propios apartamentos. Rolin las perseguía, las apuñalaba con un cuchillo, las violaba y, de manera grotesca, las mutilaba. Su último acto llegó a la decapitación. El terror se apoderó de Gainesville. Pero, ¿qué tiene que ver Danny Rolin, el destripador de Gainesville, con las películas de Scream, incluida Scream 6? Aunque no llevaba la máscara de Ghostface, Rolin sí utilizaba un pasamontañas para ocultar su identidad, al igual que en las películas. Dejaba a sus víctimas atadas con cinta aislante, y de una manera que recordaba a las películas de terror, las colocaba en posiciones grotescas. Danny Rolin tenía como objetivo a jóvenes estudiantes, la mayoría de ellos residentes en áreas cercanas a la Universidad de Florida en Gainesville. Rolin se escondía en los bosques cercanos a las viviendas de sus víctimas y las vigilaba durante periodos prolongados antes de atacar. Esperaba el momento oportuno para ingresar a sus viviendas. Acechaba y seleccionaba a sus víctimas en función de su vulnerabilidad y disponibilidad. Rolin ingresaba a los apartamentos de las víctimas de manera sigilosa. A menudo, lo hacía mientras éstas estaban en casa, lo que añadía a la sensación de terror, ya que las víctimas no se daban cuenta de su presencia. Al sorprender a sus víctimas, Danny las atacaba de forma violenta y apuñalaba con un cuchillo. Este ataque inicial causaba un estado de shock y lesiones graves. Después de inmovilizar a sus víctimas, Rolin las sometía a actos de violación. Este abuso sexual agregaba una dimensión aterradora a sus crímenes, y el control que ejercía sobre las víctimas era absoluto. En la fase final de sus ataques, Rolin procedía a mutilar los cuerpos de las víctimas de manera grotesca. Además, colocaba los cuerpos en posiciones macabras, lo que acentuaba el horror de sus crímenes. Tras cometer los asesinatos, Danny Rolin se tomaba un baño en el lugar del crimen como si nada inusual hubiera ocurrido. Esta actitud aparentemente tranquila y desafiante desconcertaba a las autoridades y a la comunidad. El creador de la saga de Scream, Kevin Williamson, encontró inspiración en un documental sobre Rolin. Su experiencia personal, al escuchar un ruido en su casa mientras veía el documental, lo llevó a crear un guión original de 18 páginas titulado Scary Movie. Más tarde, este guión se transformaría en Scream. Danny Rolin fue juzgado y condenado por 8 asesinatos, incluyendo el de una familia de 3 miembros en Shreveport, Luisiana, su ciudad de origen. Danny Rolin tuvo una vida marcada por la violencia y los trágicos eventos familiares. En 1991, poco después de su arresto por los asesinatos en Gainesville, se le vinculó a un oscuro episodio en su pasado, un intento de asesinato contra su padre. En 1990, Rolin había intentado asesinar a su padre, James Rolin, disparándole con una escopeta. Aunque el disparo le causó heridas graves, James sobrevivió. Los antecedentes familiares de violencia y tragedia eran una constante en la vida de Danny Rolin. Su abuelo materno asesinó a su abuela y luego se suicidó. Este trágico evento familiar sin duda dejó una marca en la psicología de Rolin y contribuyó a su historial de comportamiento violento. El trasfondo de violencia y abuso en la familia de Danny Rolin, junto con sus problemas psicológicos, contribuyó a su escalada en la comisión de crímenes brutales. Si bien se le conoce principalmente por los asesinatos de Gainesville, su vida estuvo marcada por una serie de delitos violentos, problemas de salud mental y una infancia problemática. Aunque confesó sus crímenes, defendió una justificación inquietante. Afirmó que un demonio llamado Géminis lo poseyó y lo obligó a cometer los asesinatos. Los médicos no encontraron evidencia de trastorno de personalidad múltiple, y Rolin fue ejecutado en 2005.
Esta escalofriante historia revela los horrores que inspiraron Scream. Si te ha interesado, no olvides darle like, suscribirte y activar la campana de notificaciones. Gracias por unirte a nosotros en esta inquietante exploración. Hasta la próxima.